jornada 4 de la Serie A, donde el Genoa visitaba al Bologna, en un juego donde el capitán Johan Vázquez salía al protocolo de inicio antes de que sonara el silbatazo. El equipo local propondría el juego, al ser el primero en buscar la portería contraria, y de hecho rápidamente encontraron su gol casi al minuto de juego. No obstante, se señalaba un fuera de lugar y en consecuencia se anulaba la anotación. Pero el equipo local había conseguido ser agresivo con su presión, propiciando que el Genoa tuviera que buscar refugio en la zaga, aunque el resultado de presionar muy arriba sería una falta hacia Johan cuando intentaba salir en una dividida. Así comenzó una serie de proyecciones por parte del Bologna, donde los balones al área no faltaron, generando un ambiente de incertidumbre en la zaga del Genoa, que tenía que resolver achicando espacios y teniendo superioridad numérica al momento de marcar. Así es como el cuadro visitante pudo contener el peligro que generaba el Bologna, para que después los grifos con más calma pudieran buscar la portería contraria. En un tiro de esquina, la jugada se desarrollaba por césped y llegaba a donde estaba Johan, quien pudo rematar con la izquierda, pero el arquero recostaba para quedarse con la redonda. El juego se equilibró, debido a que cada club tenía la oportunidad de crear sus respectivas proyecciones, aunque también es cierto que tanto el Genoa como el Bologna habían endurecido sus respectivas líneas, lo cual hizo que el flujo del balón se detuviera llegando a los 3/4 de la cancha. En ese aspecto, el mexicano sería el líder de la saga de los grifos, escudriñando su zona para anticipar el movimiento de los rivales, y de esta forma conseguía que la defensa resolviera la mayoría de sus jugadas. Cuando se reanudó el juego, el Bologna comenzó a asomarse nuevamente en los alrededores del área de los grifos, aunque dichos acercamientos aún eran tímidos y no había indicios de que pudieran abrirlos con esa estrategia. Y justamente cuando los locales tenían más tiempo la pelota, el Genoa elaboró una acción que dejó solo a Mikel, que de derecha la puso en el ángulo. La anotación caló en los rossoblù, quienes fueron más decididos para ir al frente de ataque. Y no tardaron mucho para que dicha enjundia se transformara en gol, pues sumado a la falla de Vázquez al permitir que Santiago Castro se anticipara, los locales empataron el juego. Con el marcador igualado se equilibró el juego, donde se especulaba antes de actuar. Este equilibrio también vino con un partido más apagado, ya que había poca propuesta individual y se veían más intentos a través de balones largos. En este caso, la defensa solo vigilaba que no existieran rivales sin marca, para evitar que alguien sorprendiera al llegar al área. Así, entre pelotazos, muchas jugadas perdían fuerza, y esto le convenía a los defensores, dado que les hacían el trabajo más fácil. Sin embargo, en la recta final, cuando ya corría el tiempo de compensación, un tiro de esquina derivó un toque con la mano. La acción fue revisada por el VAR, que determinó que esta jugada era causa para establecer el penal. Así fue como Riccardo Orsolini cobró desde los 11 pasos para poner cifras definitivas. Aunque antes de finalizar el encuentro, el Genoa hizo un último intento que fue suprimido. De esta manera, los grifos sufren otra derrota y siguen sin conocer la victoria en esta temporada, sumando solo 2 puntos. Daba inicio la jornada 7 de la segunda división en Holanda, y el Dordrecht visitaba a Lemmen. Stefano Carrillo sería el delantero titular en este encuentro. El guión no cambiaba respecto a partidos anteriores. Al mexicano lo buscaban con balones largos debido al dominio del rival, pero el de Durango sufría para imponerse por arriba, cubierto correctamente por el central en todo momento. Después de que lo anticiparan en un servicio al área, iba a aparecer en zona defensiva para incomodar a un rival al que ya le habían tapado el disparo. Los carneros buscaban en los siguientes minutos mover la balanza, que hasta ahora estaba del lado local. Sin embargo, sus acercamientos eran fútiles, carecían de la chispa necesaria para sorprender a la defensa. Al minuto 10, a Carrillo le caería una oportunidad fortuita. Sin embargo, se le adelantaba el balón en la conducción y lo sacudían. Si bien la jugada continuaba, la defensa se había rehecho atrás,
y en la siguiente oportunidad que pudieron pasar el área, el Emen se confirmaba como el equipo superior cuando Mulder cabecea el primero a las redes. Fue en este momento adverso que se darían los mejores lapsos de juego de los visitantes, que fueron a buscar a sus rivales con presión y encontrar espacios para buscar a su delantero, que todavía no afinaba el timing. Si bien la posesión era del Emen, en descolgadas aisladas es como el equipo del mexicano consiguió tener presencia ofensiva. Muchos de estos latigazos los dirigió él mismo, consiguiendo una oportunidad interesante de disparo tras amagar a su marcador y clavarse rumbo al área. Pero el disparo no tuvo rumbo a portería. En otros aspectos del juego, Carrillo estaba mejorando, como al momento de descargar el balón de espaldas, darles continuidad a las jugadas y reteniendo el esférico contra su marcador. Una cosa no quitaba la otra, pues si bien Carrillo mostraba deficiencias para fildear la pelota, los defensores, en vista de que estaba ganando cada vez más influencia en el juego y las transiciones, comenzaron a picarle las costillas, desestabilizándolo en los saltos y cometiendo varias cargas. Este sería el panorama del delantero hasta el final del primer tiempo y el inicio del segundo, compitiendo por los balones que lo buscaban, pero siendo desplazado por el autor del gol. La cosa cambiaba al minuto 47, cuando el mexicano consigue aislarse y tocar de tacón, creando una jugada interesante, donde nadie pudo cerrar la pinza. El juego pasaba a la banda contraria, donde un balón bombeado de Valk lo remataba Estefano a las redes. No obstante, se levantaba la bandera, una jugada difícil de juzgar por ser esta la única toma que mostró la producción. Los carneros habían entendido que eran capaces de hacerle daño al Emen, y el subidón anímico fue visible en los jugadores, que volverían a encontrar a Carrillo en la frontal del área, pero las ganas lo volvían a traicionar y el disparo salía afuera. El juego se salía de control para ambos bandos. Con los medios sectores rotos, el juego pasaba de un área a la otra. El Dordrecht buscaba el empate, mientras que el portero le negaba al Emen hasta en 2 ocasiones el gol que hubiera podido acabar con la historia. El ritmo no decaía y los visitantes buscaban las bandas para poner balones al área. Parecía ser esta la jugada que tanto buscaban, pero Carrillo no pudo conectar con la cabeza. El desequilibrio era notorio para los carneros, que aunque no contaban con la posesión, con pelotazos a los delanteros estaban haciendo estragos. En una ocasión por la derecha, Estefano se conseguía quitar de encima a su marca, cambiando de ritmo y buscando mandar un centro al segundo palo al que le faltó potencia. Acto seguido pedía un penal por un agarrón en el área, que al menos en la repetición parecía tener los elementos necesarios para marcarse. El partido se hacía adulto y el Emen la pasaba mal en el terreno de juego. No obstante, el Dordrecht no pudo capitalizar en esta situación sin la claridad necesaria en la última zona del campo. Las transiciones eran prometedoras, pero al momento de la verdad, una u otra cosa no les salía. A 7 minutos del final, Carrillo terminaba en el suelo tras una disputa. La jugada sigue y el Emen se pone frente a la portería en pocos toques, acabando con cualquier esperanza visitante en el acto. Con este revés tan duro, los vestidos de morado quisieron volver a conectarse y pelear hasta el final por un gol. Pero les iba a ser muy difícil reponerse. El equipo sale vencido de la casa del Emen y caen a la posición 5. Tras haber sido sacrificado prematuramente en la jornada anterior después de quedarse con 10 elementos, César Huerta buscaba revancha en la jornada 7 de la Liga Belga, enfrentando al Royal Antwerp en casa. Los violetas fueron más intensos desde el inicio, y aunque les tomó un poco de tiempo doblegar a su rival a través de su presión, en cuanto tomaron la pelota iba a ser muy difícil que se la quitaran. Huerta arrancaba desde el medio campo y se movía hacia el interior, buscando combinaciones con sus compañeros y adquiriendo una oportunidad de disparo temprano en el juego. Pero este sería bloqueado. La banda derecha tenía chispa gracias al mexicano, que sabía a qué lugares moverse luego de soltar el balón, estando muy participativo en este arranque.
El Anderlecht estaba en control total del juego, gracias a su trabajo en el marcaje, y metros adelante tenían a jugadores con velocidad y buen toque que les permitió encontrar resquicios en la agobiada defensa del Antwerp. El mexicano estaba siendo artífice de muchas de las jugadas peligrosas que se daban en el juego, a veces de manera directa con centros y otros indirectamente, por haber puesto el balón en zona de peligro. El visitante estaba siendo dominado, pero solo faltaba un ligero exceso de confianza para que le tocaran la puerta al Anderlecht. Los jugadores no podían bajar la intensidad en el Lotto Park, sobre todo si querían seguir incomodando a unos rivales que ya estaban cerrando de mejor forma los espacios y adelantando metros lejos de su portería. Al minuto 24, Huerta hace una de fantasía, aplicando un sombrerito entre dos jugadores, cuerpeando con su rival y buscando un resquicio de disparo que nunca se presentó. Momentos más tarde buscó peinar un balón a primer poste, pero no conectaba de lleno. Este sería un parteaguas en el juego, pues los violetas no iban a poder mantener más tiempo en su campo al Antwerp. Las participaciones del chino eran más espaciadas, y lo veríamos competir por primera vez en lo físico. El equipo se desplegaba en contragolpe a través del mexicano. Su compañero lo dobla y le regresa el balón con un taconcito que lo toma a contrapié, pero se las arregla para puntear el balón, aunque lo hizo en fuera de lugar. El juego se había trabado de manera notable para los locales, que habían perdido el punch inicial, limitando a los jugadores de ataque a presionar la salida. El equipo se salvaba de un gol en contra gracias al poste, y en el tiempo de compensación iban a ir con todo al ataque en su respuesta. Huerta estaría al pie del cañón en la zona importante, pidiendo el esférico y tomando las decisiones sensatas. Llegaba el complemento con el empate a 0 y en una nueva descolgada, Huerta se clavaba en diagonal para cerrar la pinza, pero aparecía una pierna salvadora. Sería un inicio bastante discreto para el jalisciense, al menos respecto a lo que mostró en la primera mitad. De hecho, lo iban a pintar de amarillo por un encontronazo sin balón. Y es que al igual que en la primera mitad, al Anderlecht le costó hacerse del dominio, pero las conexiones determinantes comenzaron a aparecer. En la banda de Huerta se juntaban bastantes elementos, por lo que el mexicano también comenzó a flotar en el interior, buscando variaciones en el ataque que hasta el momento no estaban causando demasiados problemas. Al minuto 58, Huerta recibía de frente a portería, pero al intentar entrar al área lo desplazaban, una disputa legal de acuerdo al árbitro. En un contragolpe le pegaría el balón en la espalda, pero estas jugadas accidentadas iban a terminar en cuanto volvió a su zona natural en la banda, lugar desde donde se sabía más determinante, sobre todo en la visión de juego y juego de asociación. El Antwerp comenzaba a padecer una vez más del ritmo, pasándola mal para contener el desequilibrio de los locales. El Anderlecht llegaba constantemente y a Huerta se le aparecía una oportunidad de espaldas, volteando con control orientado, pero el disparo no pudo dañar la portería. El chino se inspiraba y comenzaba a mostrar su versatilidad tras este disparo, limpiando las zonas con habilidad y ofreciéndose en todo el frente de ataque con inteligencia. Los violetas eran mejores, pero la realidad era que nadie era capaz de marcar una diferencia real frente a la portería. Si bien Huerta era que tenía más claridad en su juego, había retrasado su posición en favor de servir a sus compañeros. Del mismo modo, todos sus compañeros tendrían la misma lucidez que él, y así se perdieron muchas ocasiones. El mexicano salió del campo a 6 minutos del final y el marcador ya no se iba a mover. Ambos equipos se llevan un empate, con sensación agridulce para el Anderlecht, que se queda en la posición 5. Y continuando con más de la Serie A, era el turno del Milán para seguir con la cosecha de puntos, pues en esta jornada le tocaba visitar al Udinese con Santiago Jiménez como su delantero titular.
Como siempre, Santi tendría un partido con mucho desgaste físico, pues su posición lo obligaba a entrar en contacto de manera continua con la defensa. Así que las primeras veces que vimos a Santi entrar en acción fue tratando de cubrir el esférico en espera de algún compañero, o bajando a colaborar con su equipo en la zona defensiva. Al minuto 17 tendría su primer balón filtrado, pero su recorte sería defectuoso, aunque la verdadera jugada importante vendría instantes después, al recibir solo frente al portero, pero el mexicano le tiraba al muñeco y dejaba escapar una gran opción de anotar. Y justamente este es uno de los grandes problemas que cruza Santi en la actualidad, pues al inicio de esta temporada la lesión de Rafael Leão le abrió la posibilidad de comenzar como titular. Sin embargo, sabemos que su posición no genera muchas oportunidades, y las pocas que ha tenido en este inicio de temporada las ha fallado. Y de hecho el mexicano no tendría una jugada igual los siguientes minutos, pues estaba a expensas de lo que el equipo le genere. Y para colmo, no hubo muchas proyecciones que pasaran por su zona. Si bien la presencia del mexicano ayudaba a su equipo a jalar marca y mantener al menos 2 defensas junto a él, lo que ayudó a que el Milán pudiera crear algunas proyecciones por parte de sus jugadores más veloces, esto no beneficiaba a Santi. En cambio, Christian Pulisic luciría más al ser uno de los generadores de juego del equipo. El primer gol de los rossoneri fue gracias a él. Santi tenía que bajar para participar más con su equipo, ayudando a los traslados cuando el Milán avanzaba al frente. A la segunda parte, el encuentro tomaría una dirección más clara, pues Youssouf Fofana aprovechaba la presión que hizo su compañero para sacudir la red con el segundo gol. Posteriormente, Pulisic volvía a aparecer en el marcador, esta vez con un potente disparo, donde el arquero reaccionó tarde y permitía el gol. Santi no había tocado la pelota desde que inició el segundo tiempo, y fue hasta el minuto 55 que volvería a participar, al luchar en una pelota a profundidad. Se notaba que al mexicano le costaba entrar en sintonía en esta parte del partido, pues el Milán generaba su juego por las bandas, además que había jugadores que eran más determinantes para crear y terminar las jugadas. Y sin que el Bebote tuviera mucha influencia al ataque, se retiraba del campo al minuto 61. El juego terminó 3-0 y con este resultado, los rossoneri se instalan en el segundo lugar de la tabla con 9 unidades, solo con un punto de distancia de la Juve.